Bienvenidos a las jornadas que hacemos en AIM. Como cada año es un encuentro, yo creo que es importante y buscamos temas que nos interesen a todos. Uno de los temas que siempre planteamos es el tema económico y que algún experto nos explique cuál es la situación económica. Es un tema que nos interesaría otra vez recalcar. Tenemos un seminario sobre perspectivas económicas para el 2020. Este título yo creo que nos gusta a todos. Tenemos aquí a Miguel Cardoso, que es del BBVA Research y el Chief Economist de España y de Portugal. Te cedo la palabra sin ningún... Mi nombre es Miguel Cardoso, soy el encargado del servicio de estudios del banco BBVA para España y Portugal. Efectivamente, como podrán ver de mi acento, no soy de por aquí, para que no estén preguntándose a cada rato de dónde será este muchacho. Soy mexicano, pero ya con algunos años aquí en España. Y la idea hoy es trasladarles cuál es la visión que tenemos dentro del banco acerca no solamente las perspectivas de la economía mundial, pero lo que voy a tratar de hacer es hacer un amplio paréntesis acerca de qué es lo que esperamos sobre el contexto económico en España. Y en este sentido hay 4 mensajes que me gustaría transmitirles el día de hoy. El primero tiene que ver con el entorno internacional y que va a basarse en eso las perspectivas que les voy a mostrar para España. El principal mensaje aquí es que una de las grandes incertidumbres que teníamos el año pasado se ha venido resolviendo y es aquella relacionada con los conflictos comerciales. Se ha resuelto todo este tema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se han resuelto, cuando menos de manera parcial, los conflictos entre Estados Unidos y China, se ha abierto una pausa entre los conflictos entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Todo eso da como resultado un entorno donde pensamos que los flujos comerciales pueden reactivarse durante los próximos trimestres. Eso en un entorno donde algunos de los riesgos más recientes, principalmente el impacto que pueda tener el coronavirus sobre la actividad económica, un entorno donde este tipo de riesgos no dañan de manera permanente la actividad económica. Entonces, primer mensaje, continuación de la recuperación, incluso aceleración en algunos de nuestros principales socios comerciales, principalmente porque esa reducción respecto a la incertidumbre arancelaria se va resolviendo. El segundo mensaje tiene que ver con la economía española. En este sentido, lo que estamos pintando es una economía que debería de dibujar una V. La desaceleración tocaría fondo en 2020 y lo que esperamos es que, sobre todo hacia la segunda parte de este año, deberíamos de ver alguna aceleración en la recuperación en línea con este contexto más positivo que les estaba comentando de nuestros principales socios comerciales. Y lo que deberíamos es de volver a tasas de crecimiento más alrededor del 2%. Vamos a comentar algunos de los factores que están detrás de todo lo anterior. Hay factores positivos como la recuperación en Europa, la política monetaria del BCE, los tipos de interés bajos, una política fiscal que cuando menos por el momento es expansiva. Todo eso debería de apoyar el crecimiento. Y sin embargo, y este es el tercer mensaje, lo que vemos es un entorno bastante vulnerable a las políticas que se implementen de aquí en adelante. Y como muestra les voy a enseñar algunos de los efectos que están teniendo algunas de las medidas que se tomaron en el último año y medio, que han afectado a sectores tan importantes como el del automóvil, como el de la vivienda, o la ralentización que está mostrando un sector clave para la economía española como es el sector turístico, más allá de los cambios impositivos o de nuevos cambios regulatorios que se puedan dar durante el siguiente año. Esa es la principal fuente de incertidumbre y por lo tanto el sesgo sobre estas previsiones es algo a la baja en la medida en que se vayan consolidando esas expectativas de cambios en la política económica. El último es que incluso en este entorno de incertidumbre lo que sí estamos viendo es que el crecimiento de la economía española está convergiendo a tasas relativamente bajas a las que no estamos acostumbrados.
no son las tasas de crecimiento de los 90, no son las tasas de crecimiento de los 2000, no son las tasas de crecimiento de inicios de la recuperación. Son tasas de crecimiento de 2% que pueden ser insuficientes para reducir los grandes desequilibrios que tiene la economía española, como la tasa de paro, como el desequilibrio en las cuentas públicas, y por lo tanto eso hace todavía más grave, digamos, la falta de acuerdo, de consensos que se observa actualmente en el Parlamento español. Esos son básicamente los 4 mensajes. Por ahí dicen que uno tiene la atención máxima de su audiencia en los primeros 5 minutos de la presentación, con lo cual, oye, si les he podido transmitir aquí lo más importante, fenomenal. Y de aquí en adelante pues son solamente detalles. Voy a empezar, como les decía, con la situación global. Mejor me pongo por acá. Y en este sentido, en este bloque, lo que quisiera es un poco transmitirles esa idea de que durante los siguientes meses lo que esperamos es esta aceleración del crecimiento a nivel mundial. Lo que tienen ustedes aquí es eso, el crecimiento del PIB a nivel mundial, algo muy simple, una medida acerca de más o menos cómo va la actividad a nivel global. Lo que pueden ver aquí es que el gráfico muestra una caída, esa tasa de crecimiento muestra una caída, sobre todo durante la segunda parte de 2017 y 2018. Existe esta ralentización, a diferencia de ralentizaciones anteriores durante el periodo de expansión, esta tiene varias características. La primera es que ha sido sincronizada, casi todos los países en el mundo han disminuido su tasa de crecimiento, China, Estados Unidos, la eurozona. La segunda característica más importante para nosotros es que ha sido esa desaceleración particularmente importante en la eurozona. Y en ese sentido, pues algunos de los gráficos que también les voy a mostrar para la economía española muestran efectivamente una contaminación de esta ralentización. Sincronizada, particularmente intensa en la economía europea, pero eso sí, como pueden ver al final del gráfico, lo que se ve es una incipiente recuperación en el margen. Esta incipiente recuperación en el margen creemos nosotros que viene como consecuencia de que el principal factor detrás de esa desaceleración va resolviéndose. Como les comentaba, una de las cosas que explica esa ralentización es el aumento que estas dos líneas azul y verde, lo más importante ahí es que vean la tendencia, son los aranceles, el arancel promedio que estuvieron imponiendo tanto Estados Unidos, que es la línea azul más oscura, como China a las importaciones recíprocas de ambos países. Con lo cual hemos tenido un periodo donde estas barreras al comercio se han intensificado. No solamente esto, pero también, por ejemplo, el caso del Brexit entre Europa, Reino Unido, es también otro ejemplo del tipo de escenarios, del tipo de episodios que han ralentizado el crecimiento de la inversión, el crecimiento de los flujos comerciales, y que recientemente hemos visto cuando menos que se ha abierto cierto paréntesis, ¿no? Reino Unido ha salido de la Unión Europea, lo ha hecho sin que esto tenga un impacto significativo en los mercados. Estados Unidos y China han firmado un acuerdo parcial en el cual se comprometen a no seguir subiendo esos aranceles. Tampoco se han comprometido a revertir buena parte de ellos, con lo cual ahí, si quieren, en las preguntas podemos comentar un poco. Nuestra visión a medio y largo plazo es más pesimista, pero a corto plazo lo que tenemos es un entorno algo más favorable para el crecimiento del comercio a nivel mundial. Esta paz en los mercados está empezando a reflejarse en los flujos de comercio y por lo tanto en ese crecimiento del PIB mundial. Lo que tienen ustedes aquí es el crecimiento de las exportaciones año a año. En el gráfico de la izquierda pueden ver cómo se mantienen creciendo, eso sí, a tasas bastante por debajo de las observadas en 2017, pero se ve que ese crecimiento del flujo del comercio está tocando fondo. Más aún, lo que vemos es que en indicadores de confianza, en indicadores de sentimiento, empezamos a ver cierto punto de inflexión, que es lo que tienen ustedes en el gráfico de la derecha. Es un gráfico de confianzas, es un indicador muy famoso a nivel mundial, son los PMIs, donde le preguntan a la gente en el sector manufacturero cómo ven las expectativas hacia adelante.
Un valor por encima de 50 implica, el 50 está por aquí, un valor por encima de 50 implica expansión. Parece ser que hemos evitado esa recesión en los flujos comerciales, que los flujos comerciales van a continuar creciendo, y la buena noticia es que el sector de la demanda interna, los servicios, que es lo que tienen aquí, el indicador de confianza de los servicios, se mantiene en territorio de expansión. No ha habido esa traslación desde el sector de bienes comerciables hacia la demanda interna, y esto ha hecho que el crecimiento se mantenga, aunque eso sí, en desaceleración. Esto lo empiezan a reflejar los mercados financieros. Lo que tienen ustedes aquí son los tipos de interés que pagan las principales economías del mundo, Alemania, Estados Unidos, en términos de lo que significa la referencia de riesgo a nivel mundial. Pueden ver que con la desaceleración, sobre todo durante buena parte del año anterior, los mercados empezaron a ser más negativos, por lo tanto los tipos de interés empezaron a ajustarse a la baja, tanto en Estados Unidos como en Alemania, pero a partir de la segunda mitad del año y en la medida en que se fue consolidando esta percepción de que efectivamente podría haber un arreglo comercial entre Estados Unidos y China y que la salida del Reino Unido no iba a ser desordenada, lo que hemos visto es cierta reversión de los tipos de interés, cierta mejora de la confianza. En este sentido, y con esto voy terminando la parte del entorno internacional para pasar a España, lo que vamos a asumir es lo siguiente o lo que está detrás de las previsiones que les voy a enseñar en unos momentos son los siguientes supuestos. En primer lugar, que esas tensiones comerciales continúan en pausa, ¿no? Que efectivamente sí existe cierta certidumbre de que no van a ir a más. En segundo lugar, que esto va a encontrar un entorno donde las instituciones o los países que lo pueden hacer van a estar tratando de apoyar el crecimiento de la economía, tanto en los países emergentes como en los países desarrollados. Esto implica bajos tipos de interés por parte de los bancos centrales por un periodo prolongado de tiempo. No nada más nos han puesto los tipos de interés en mínimos históricos, sino que el Banco Central Europeo básicamente se ha comprometido a no aumentarlos en cuando menos un par de años. Esto con el objetivo de tratar de impulsar tanto a empresas como a hogares de que tomen crédito, asegurándoles que el coste de esa financiación no va a aumentar en el corto plazo. Y por otro lado, lo que vamos a tener también es una política fiscal expansiva, principalmente en Alemania, donde al calor de esta necesidad de combatir el cambio climático, el gobierno alemán ha dedicado una mayor cantidad de recursos que en años pasados al gasto, y por lo tanto esto creemos que debería de ayudar a que la economía europea terminara de recuperarse, sobre todo, como les decía, hacia la segunda parte del año. El tercer supuesto es que los bancos centrales, la intervención de los bancos centrales va a mantener la volatilidad acotada. Una de las cosas que les voy a enseñar es que a pesar de la incertidumbre que venimos viendo en España, las primas de riesgo básicamente no han aumentado. Esta percepción de volatilidad respecto al escenario electoral que ustedes podrían haber percibido durante el último año apenas si se ha sentido en los mercados. Y creemos que esto es como consecuencia básicamente de que el Banco Central está inundando, está comprando deuda pública y está impidiendo que estos riesgos se transfieran hacia los precios de los activos financieros. Esta volatilidad acotada también debería de dar certidumbre hacia adelante. Y finalmente, lo que estamos asumiendo es que todo este tema del coronavirus, como les comentaba, no debería de tener un impacto permanente sobre la actividad económica. Va a tener efectos sobre ciertas industrias, va a tener efectos sobre ciertas empresas, va a ser una disrupción en las cadenas de producción, va a tener un impacto en la distribución de bienes intermedios producidos en China, y eso va a tener un efecto en industrias, por ejemplo, como la del automóvil. Pero en la medida en que se está empezando, parece, a controlarse el virus, yo no soy un epidemiólogo, tampoco voy a presumir de saber exactamente qué es lo que va a pasar esto. Yo lo único que les puedo decir es el supuesto que estoy haciendo, y el supuesto que estoy haciendo es que el impacto va a ser acotado en el tiempo, y cuando veamos en el conjunto del año
el efecto será relativamente limitado. Bien, con lo cual lo que tenemos aquí, lo que pueden ver es esas previsiones de crecimiento para el mundo, las principales áreas geográficas para las que nosotros hacemos previsiones. Normalmente lo que hacemos es hacer previsiones para aquellas áreas, para aquellos países donde el banco tiene una presencia minorista importante, y en este caso, pues lo que quiero destacarles es la previsión que tenemos para la eurozona. Para la eurozona tenemos esta salida en V, 1,2 2019, 0,9 en 2020 y 1,2 en 2021, con lo cual, digamos, la desaceleración podría estar llegando a su fin, y lo que podríamos ver sobre todo hacia el siguiente año es un crecimiento algo mayor entre el 1 y el 1,5% en lugar de entre el 0,5 y 1% como veríamos en promedio este año. ¿Qué riesgos tenemos? No tenemos asegurado que efectivamente no vayan a resurgir esas tensiones económicas arancelarias. Este es año electoral en Estados Unidos y siempre es popular entre los políticos encontrar enemigos en el exterior, con lo cual no tenemos asegurada. Hay una amenaza ahí latente sobre la industria automotriz europea por parte de los Estados Unidos que podría en algún momento hacerse realidad en términos de aumentos arancelarios. El Brexit, hay que negociar un acuerdo de salida con Reino Unido, hay una extensión hasta finales de este año para terminar de negociar esos flecos, pero los acuerdos comerciales, como ustedes saben, estando en el sector en el que están, tardan mucho en escribirse, en negociarse. Y hay muchos obstáculos para eso. Lo más normal sería que el Reino Unido pidiera una extensión a ese periodo de negociación, pero bueno, Boris Johnson ha dicho que en principio no la quiere pedir. Si efectivamente eso sucede, pues lo que podríamos ver es una salida algo más desordenada, una tensión importante en los flujos de comercio entre estas dos áreas económicas. Y finalmente, el que les comentaba, el coronavirus, esto es algo que un poco se sale de nuestro control, puede ser un motivo importante de impacto sobre la economía. Ya les comentaba yo ese efecto limitado que estamos esperando, pero ciertamente esta es la mayor fuente de incertidumbre en estos momentos sobre la economía mundial. Bien, en el caso de España, lo que estamos observando es, o lo que estamos previendo es una desaceleración desde alrededor del 2% hasta el 1,6% este año. Más o menos es donde está el consenso de analistas, alrededor del 1,5%. Donde nos diferenciamos es en esperar esta recuperación hacia 2021 con un 1,9%, como consecuencia, ya les comentaba, principalmente de la aceleración que prevemos de la actividad en Europa. ¿Por qué pensamos que estamos llegando, todo lo demás constante, a ese entorno de posible recuperación del crecimiento? Bueno, en principio porque los mismos datos van dando cierta estabilidad al crecimiento. Lo que tienen ustedes aquí es el crecimiento del PIB trimestre a trimestre, que es como normalmente se publican las tasas en los periódicos en España. Pueden ver que al inicio del gráfico, 2017, esas tasas de crecimiento estaban alrededor del 1%. 1% multiplicado por 4 es una tasa de crecimiento alrededor del 4%. Esas eran las tasas a las que venía creciendo la economía española en 2017. A partir de ahí lo que vemos es una desaceleración que básicamente parecería estar tocando fondo durante los últimos trimestres. De hecho, el dato para el cuarto trimestre del año lo que apunta es a cierta aceleración del crecimiento hacia una tasa alrededor del 0,5. 0,5 multiplicado por 4 nuevamente es una tasa anualizada del 2%. Entonces, ya estamos viendo cierta estabilización en un entorno donde, como les comentaba, podríamos estar ya viendo cierta tendencia positiva en la actividad global y por lo tanto donde esperamos que cuando menos alrededor del primer semestre se mantengan estas tasas de crecimiento y durante el segundo empiecen a acelerarse.
¿Cuáles son algunas de las señales alrededor de todo esto? Bueno, una de las cosas que hemos visto de manera positiva es el comportamiento del consumo privado durante el segundo semestre del año. Durante el primero, probablemente como consecuencia de la mayor incertidumbre sobre la política económica, el contexto internacional, una de las cosas que vimos fue un incremento sustancial de la tasa de ahorro. Venía creciendo el empleo, venían creciendo los salarios y sin embargo la gente no decidió utilizar esa renta para consumir y de hecho el crecimiento del consumo durante los primeros 2 trimestres del año fue del 0,2, multipliquen nuevamente por 4, no llega ni siquiera al 1% en términos anualizados. Hacia el segundo semestre del año lo que hemos visto es cierta recuperación, probablemente más certidumbre. Si este fue el caso, sobre todo alrededor del contexto internacional, podría explicar un crecimiento algo mayor que observamos durante la segunda parte del año del consumo privado, del consumo de las familias. En todo caso, vean que esas tasas de crecimiento son relativamente bajas, nuevamente multipliquen por 4, son tasas de crecimiento del 1,6, cuando hemos venido observando tasas entre el 2,5 y el 3% durante buena parte de la recuperación, con lo cual estamos hablando de cierto punto de inflexión, pero todavía tasas que no se asemejan a las observadas durante años anteriores. En segundo lugar, aparte del punto de inflexión en el consumo privado, lo que tenemos es también un punto de inflexión en las exportaciones. Los sectores que están enfocados hacia la demanda externa les ha ido relativamente bien, tanto en bienes como servicios. Aquí tienen las ventas de bienes al exterior, tasas de crecimiento año a año, aquí ya las tienen en términos anuales. Como pueden ver, durante el cuarto trimestre del año anterior y posiblemente durante el primer trimestre de este año estaríamos promediando 4% de crecimiento, cuando la tasa de crecimiento del PIB está alrededor del 1,5%, con lo cual las ventas al exterior, sobre todo en un contexto, tomen esto, que esto es muy positivo tomando en cuenta el comportamiento que les mostraba de las exportaciones a nivel mundial. Esto significa básicamente que las empresas españolas están ganando cuota de mercado en los mercados externos y en ese sentido nos parece un punto muy positivo al que voy a volver en unos minutos. En tercer lugar, la tercera razón, digamos, por la que estamos viendo esta estabilización del crecimiento y que creemos que es poco probable que vaya a cambiar a corto plazo, ahora me voy a extender más en este tema, es que la política fiscal está siendo expansiva. Lo que tienen ustedes aquí es lo que nosotros llamamos el impulso fiscal, que es el signo de las medidas que han sido implementadas por los distintos gobiernos, en este caso desde 2013. 2013 había que dar seguridad acerca de la sostenibilidad de las finanzas públicas y por lo tanto lo que tuvimos fue subida de impuestos, reducción de los salarios públicos, recortes, los famosos recortes, y de hecho, por ejemplo, en 2013 estimamos que se tuvieron que tomar medidas por alrededor de 2 puntos del PIB para poder dar esa percepción de solvencia respecto a las finanzas públicas. Sin embargo, como pueden ver, a partir de 2015 la consolidación fiscal pues prácticamente no ha existido y de hecho los distintos gobiernos desde entonces se han dedicado o a bajar impuestos o a subir el gasto. 2015, 2016, 2017, 2018 y ahora 2019 son años, es el quinto año consecutivo de una política fiscal expansiva y este año, 2020, no está siendo la excepción. De hecho, las primeras medidas del gobierno fueron de expansión del gasto, de crecimiento de los salarios públicos, de crecimiento de las transferencias, en este caso de mayores pensiones. Esto, evidentemente, hay una promesa del gobierno de reducir el déficit público, pero más allá de anuncios de envíos de proyecto de ley al Congreso que faltan por pasar todo el trámite parlamentario, todavía no hemos visto la implementación de políticas que efectivamente nos confirmen ese compromiso con reducir el déficit público. Así que en ausencia de eso, pues la política fiscal está siendo expansiva y está incrementando la demanda interna. Ahora voy a hablar un poco más de eso en los riesgos. ¿Cuáles son los factores hacia adelante?
Les he hablado un poco acerca de qué es lo que explica esa estabilización del crecimiento, mejora, punto de inflexión en el consumo privado, punto de inflexión en las exportaciones, política fiscal expansiva. ¿Qué es lo que está detrás de nuestro escenario de repunte hacia 2021? Primero, que la economía española es una economía que actualmente está manteniendo un diferencial de crecimiento positivo respecto a la europea y esperamos que ese diferencial de crecimiento positivo se mantenga. Como pueden ver en este gráfico las barras les da qué tanto ha sobrepasado el crecimiento del PIB en Europa al crecimiento del PIB en España. La línea naranja les da el promedio del periodo. Pueden ver que en expansiones, básicamente, esa tasa de crecimiento del PIB europeo se encuentra normalmente un punto porcentual por debajo de la tasa de crecimiento del PIB español. Con lo cual, normalmente en estos periodos de expansión lo que vemos es que efectivamente la economía española crece más que la economía europea. Ese ha sido el caso recientemente y esperamos que esto se mantenga hacia adelante. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque pensamos que una parte de ese diferencial se debe a acciones diferenciales que ha tomado la economía española y que no se han observado en otros países. Lo que tienen ustedes aquí es la evolución de la inversión en maquinaria y equipo. Toda la maquinaria, todo el equipo que se compra en España, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hemos hecho el nivel igual a 100 en 2016 y a partir de ahí lo hemos dejado crecer, en términos reales, descontando la inflación. Lo que pueden ver es que hasta el tercer trimestre de 2019 ese nivel de inversión en maquinaria y equipo se encuentra alrededor de un 20% por encima de lo observado en 2016. Cuando la gente habla del cambio de modelo productivo de la economía española, aquí probablemente lo que tendría yo que poner es la evolución de la inversión en vivienda, pero se la pueden imaginar. Cuando uno habla del cambio en el modelo productivo de la economía española, pues básicamente está hablando de este tipo de cosas, de exactamente hacia dónde estamos redirigiendo recursos. Y uno de los lugares donde estamos haciendo es que estamos invirtiendo más en las manufacturas, en las exportaciones, y estamos invirtiendo menos en vivienda. Cuando nos comparamos con otros países de nuestro entorno, lo estamos haciendo mucho mejor, ¿no? Básicamente lo que pueden ver aquí es que hoy día la evolución de la inversión en maquinaria y equipo pues ha doblado la evolución que se ha observado en el conjunto de la eurozona y en países tan importantes como Alemania. Con lo cual, y nuestra percepción es que esto es como resultado, si ustedes en general, esto lo vemos prácticamente en buena parte como resultado de medidas, por ejemplo, como la implementación de la reforma laboral, que puede haber incrementado esos niveles de inversión respecto a lo que sucede en otros países de Europa. Por eso es especialmente importante no revertir algunos de estos cambios o cuando menos estudiar cuáles de ellos han estado detrás de esta favorable evolución de la inversión en maquinaria y equipo. Tercer lugar, lo que tenemos es un impulso de la política monetaria. Lo que tienen ustedes aquí son las nuevas operaciones de crédito a las familias. Las hemos hecho igual así en enero de 2018. A partir de ahí nuevamente hemos dejado correr el gráfico con sus tasas de crecimiento y lo que pueden ver es que sobre todo a finales del año anterior lo que se observa es una aceleración de esas operaciones de crédito, principalmente en aquellas relacionadas con el consumo, pero también en el hipotecario. Tenemos un entorno de bajos tipos de interés, de mucha competencia en el sector bancario, de necesidad de generar rentabilidad en el sector financiero, y esto está haciendo que la oferta de crédito sea infinita a los tipos de interés que tenemos actualmente, y básicamente pues está creciendo ese crédito al paso que va la demanda, y cuando menos lo que vemos ahora es que esos bajos tipos de interés están incentivando el crecimiento de esa demanda de crédito y eso garantiza a corto plazo aumento de la demanda interna y por lo tanto mayor crecimiento. Cuarto lugar, vemos que empresas, familias están mejor preparadas para absorber parte de ese crédito que en el pasado, ¿no?
Lo que tienen ustedes aquí es el crédito como porcentaje de los activos en la empresa típica española. Pueden ver que antes de la crisis era relativamente elevado. La primera barra es el promedio del periodo 1997-2007, pero se ha observado un proceso de desapalancamiento importante que ha llevado ese nivel de crédito a niveles a la mitad, en términos relativos, de los observados en el periodo anterior a la crisis, con lo cual ha habido una reducción importante del endeudamiento que, como les decía, hace que las empresas, que las familias sean mucho menos vulnerables que en el pasado y están en una mejor posición. Lo que tiene en el gráfico de la derecha es la rentabilidad de las empresas. Esto es importante porque, como pueden ver, esa rentabilidad no era elevada en el periodo anterior a la crisis. Había muchas empresas a lo mejor que estaban absorbiendo mucho de ese crédito, que no eran relativamente rentables y por lo tanto que eventualmente pues, algunas de ellas reflejaron eso en insolvencias. Voy terminando. Hasta aquí, ¿por qué vemos estabilización en el crecimiento? ¿Por qué pensamos que hacia adelante puede haber una reactivación? ¿Cuáles son los factores que nos preocupan? Primero, ya les comentaba, Estados Unidos hasta ahora nos han impuesto, si recuerdan, el pasado mes de octubre hubo acciones por parte del gobierno de Estados Unidos respondiendo a ciertas decisiones sobre la ilegalidad de algunos subsidios dados a Airbus. Estados Unidos impuso sanciones a la importación de bienes provenientes de la Unión Europea, pero como pueden ver en este gráfico, esas exportaciones a Estados Unidos de ese tipo de bienes representan todavía un porcentaje bastante limitado del total de las exportaciones, tanto de la Unión Europea como de España. Y por lo tanto, hasta ahora el impacto, no quiero decir que no haya habido una empresa, que no haya habido sectores que estén negativamente afectados por esas sanciones. Pero en el conjunto, todavía estas tensiones no han sido tan importantes. Como les decía, esto no quiere decir, y no me voy a extender más en esto, que en el futuro no vayan a venir mayores tensiones y esto nos pueda sorprender negativamente. Segundo lugar, domésticamente tenemos el problema de que algunos sectores que venían impulsando el crecimiento se vienen ralentizando. Uno es el sector de la automoción, de tasas de crecimiento de las matriculaciones de 2 dígitos, aquí tienen el promedio 2016-2017 que fue 9,3. Lo que vemos ahora son tasas de crecimiento más alrededor del 1, este es el promedio 2018-2019, pero si ustedes ven actualmente las matriculaciones de automóviles están cayendo. Esto como consecuencia de cambios en la regulación que han introducido incertidumbre sobre todo sobre a las personas acerca de qué tipo de automóvil se tienen que comprar. Si un diésel, si un eléctrico, si esta incertidumbre de este cambio en las regulaciones diseñadas para tratar de revertir el cambio climático está introduciendo mucha incertidumbre sobre la compra de automóviles. Otro es la vivienda, que también ha sufrido cambios regulatorios. El principal ha sido el cambio en la regulación del contrato de alquiler. Piensen ustedes que 75-80% de la riqueza de los españoles está en el sector inmobiliario. Con lo cual, digamos que hacer una regulación más restrictiva en términos de poner algunas de esas viviendas en alquiler, pues obviamente las saca o las puede sacar del mercado. Y esto reduce los incentivos para la inversión hacia adelante. Y finalmente el turismo, que ha sido fundamental en explicar el crecimiento del empleo, está mostrando síntomas de agotamiento, aquí menos por la regulación, aunque es un sector altamente regulado y ciertamente podría beneficiarse de una mayor flexibilidad en los permisos de construcción, en las regulaciones que le afectan, pero simplemente porque es un sector que lleva 10 años creciendo y va agotando la fruta que está más fácil de recoger. Y ya la que está más difícil de recoger, pues es esto, más difícil, y por lo tanto las tasas de crecimiento se han ido debilitando. Estos son 3 sectores importantes: consumo de duraderos, vivienda,
turismo que han sufrido desaceleraciones importantes y que a corto plazo es difícil prever que tengan una vuelta a esas tasas de crecimiento que vimos en años anteriores. En tercer lugar, aquí está todavía como 2, lo que vemos es el impacto de otras políticas fuera de las regulaciones, como es el caso del incremento en el salario mínimo interprofesional. El incremento del salario mínimo interprofesional puede tener efectos positivos sobre el ingreso de las personas que efectivamente mantienen su puesto de trabajo. Nuestra percepción, viendo los datos, es que hay evidencia de que podría estar teniendo, o que el impacto neto podría ser algo más negativo como consecuencia de los puestos de trabajo que se estarían dejando de crear como consecuencia de esa alza. Lo que tienen ustedes aquí es la desaceleración que se ha producido en los sectores que están más ligados en el tipo de empresas, en las regiones que están más expuestas a contratos ligados al salario mínimo, se han desacelerado alrededor de un 1%, mientras que en el resto de sectores, por hacer una comparación, que no están tan expuestos a contratos ligados al salario mínimo, la desaceleración ha sido menor. En otro documento que tenemos publicado, pues básicamente lo que hemos dicho es que se habrían dejado de crear alrededor de 45.000 puestos de trabajo como consecuencia de ese incremento tan elevado del salario mínimo interprofesional. Otro factor que nos preocupa es el de, y ya me quedan 3 diapositivas, otro factor que nos preocupa es la desaceleración que se está viviendo en Cataluña. Tenemos también documentos, por ejemplo, de lo que se observó en el segundo semestre de 2017. Aquí lo que tienen es, hemos utilizado los datos en TPV de gasto de extranjeros, gasto de extranjeros en TPVs BVA en Cataluña. Hemos hecho el 30 de septiembre igual a 100. Hemos puesto el 2018 como referencia. Pueden ver que el 2018 es una buena referencia respecto a lo que sucede en 2019 hasta el 18 de octubre, que fue el día de la huelga general. A partir de ahí el gasto de extranjeros se desvía de la referencia de 2018 y se mantiene alrededor de un 10, un 20% por debajo de lo que se observó en 2018. El impacto de este tipo de eventos está siendo negativo en la economía catalana. La economía catalana, de ser un motor del crecimiento de la economía española, ha pasado a crear menos empleo que el que se observa en el conjunto de España. Y vemos que esto puede estar lastrando tanto la actividad doméstica en Cataluña como obviamente en el conjunto de España. Finalmente, lo que tenemos es un aumento en la incertidumbre sobre política económica relacionada con las políticas que se van a implementar durante los siguientes meses. Ya les comentaba, esta semana hemos tenido nuevos proyectos de ley sobre nuevas figuras impositivas. Es muy probable que durante los siguientes meses veamos más de esto. Lo que tienen ustedes aquí es el déficit público, como prevemos nosotros que habría terminado en 2019, 2,4% del PIB. A partir de ahí, lo que vemos es que nuestras previsiones de tipos de interés, el gobierno va a pagar menos intereses por su deuda, nuestras previsiones de crecimiento económico, el crecimiento económico va a generar mayores ingresos, va a generar algunos menos gastos, por ejemplo, como un gasto en desempleo. Eso por sí solo, la economía y los bajos tipos de interés harían que el déficit mejorara en alrededor de 2 décimas. Pasaríamos del 2,4 al 2,2 sin que sucediera absolutamente nada más. Pero el tema es que ha sucedido algo más, que es que el gobierno ha anunciado incremento de las pensiones, incremento de los salarios públicos. Y eso básicamente se come el efecto positivo que puedan haber tenido los bajos tipos de interés y el crecimiento económico. Y esto hace que si se quiere cumplir con el objetivo del 1,8 que se acaba de anunciar también la semana pasada, que es lo que quiere hacer el gobierno, pues básicamente estamos hablando de alrededor de 7 décimas de PIB, más o menos alrededor de unos 8.500 millones
de euros que se tienen que conseguir en términos de mayores impuestos, en términos de menor gasto. Y esta incertidumbre acerca de cuáles van a ser las medidas que se van a tener que acometer para efectivamente cumplir con los nuevos objetivos de déficit va a ser uno de los factores que muy probablemente pueda afectar negativamente al gasto durante los próximos años. Yo los dejo con esto. Esto es básicamente el crecimiento de tendencia, de promedio, que viene mostrando la economía española. Creemos que esto es básicamente lo que vamos a observar durante los próximos años, un crecimiento más o menos entre el 1,5% y el 2%. Como les decía, este crecimiento del 1,5% y 2% que está en nuestras previsiones es un crecimiento que está por encima del que vamos a ver probablemente en Europa, pero no es un crecimiento al que esté acostumbrada la economía española, probablemente no es un crecimiento que sea compatible con una reducción rápida de la tasa de paro, de la deuda pública española, de mejora en el bienestar y mejora en la desigualdad en la economía española. Con lo cual, ya les digo que estemos convergiendo a estas tasas de crecimiento, pues nos debería de poner en relevancia el hecho de que deberíamos estar impulsando desde la sociedad civil, desde los foros que tenemos cada uno, para que se generara un consenso en torno a las medidas necesarias para aumentar esa tasa de crecimiento.